Me llamo Javier Ruiz. Tengo 58 años. Y hace 2 días mi jefe, Carlos Mendoza, me citó en su despacho para decirme que la empresa ya no necesitaba mis servicios. 20 años en Construcciones Iberia. 20 años exactos de cotizaciones completas. Y me despide justo cuando faltaban 48 horas para que mi complemento privado de pensión se consolidara por completo. Reestructuración, dijo, con esa sonrisa que siempre ha usado para vender mentiras. No es personal, Javier. Son los números. No es personal. Esa frase me dio vueltas en la cabeza mientras bajaba en el ascensor vacío. 20 años llegando a las 7. Cubriendo turnos de otros. Renunciando a vacaciones para cerrar proyectos que él firmaba como suyos. 20 años creyendo que la lealtad era un valor compartido. ¿Y ahora? Con 60 a la vista. Me dejan en la calle con una indemnización de 20 días por año. Capada a 12 mensualidades. Y un complemento de jubilación recortado a la mitad porque no llegué a los 25 años de permanencia, exigidos por el plan privado que la empresa promocionaba como nuestro regalo a los fieles. Salí a la calle Gran Vía bajo un sol de enero que no calentaba nada. Me senté en un banco. Saqué el móvil y miré la foto de familia que tenía de fondo de pantalla, mi mujer Ana. Mis 2 hijos ya mayores. La casa hipotecada que aún pagamos. Pensé en llamarles. En contarles que su padre acababa de convertirse en un parado de larga duración con una pensión mutilada. Pero no marqué. ¿Para qué? ¿Para que vieran cómo me temblaba la voz? En lugar de eso, abrí el correo corporativo desde el móvil, todavía tenía acceso, y vi el mensaje interno que Carlos había enviado esa misma mañana al comité de dirección. Hemos optimizado el coste del plan de pensiones eliminando un perfil senior de alto coste. Felicidades al equipo por la decisión valiente. Alto coste. Eso era yo. Un perfil. Un número rojo que borraron 2 días antes de que se volviera verde. Me quedé allí sentado hasta que oscureció. La gente pasaba a mi lado. Hablando de sus planes de fin de semana. De las rebajas. De cualquier cosa menos de la traición que te pudre por dentro cuando confías en un sistema que te escupe al final. Pensé en denunciar. En ir al juzgado social. En reclamar la nulidad del despido por discriminatorio. Pero sabía cómo funcionan estas cosas, la empresa alegaría causas objetivas. Aportaría gráficos de pérdidas ficticias. Y el juez, con su mesa llena de expedientes, declararía el despido procedente o, en el mejor caso, improcedente. Y yo cobraría lo mismo que me ofrecían ahora. Pero un año más tarde. Con los intereses comidos por la inflación y la dignidad hecha trizas. No. No iba a suplicar. No iba a convertirme en otro expediente más. Esa noche no dormí. Ana me preguntó qué pasaba. Y le dije que nada. Que estaba cansado. Me miró como si ya supiera. Pero no insistió. A las 3 de la mañana me levanté. Fui al salón y abrí el portátil. Empecé a repasar correos antiguos. Facturas. Actas de reuniones. Carlos siempre ha sido descuidado con la confidencialidad, confiaba en que nadie miraría. Yo sí miré. Y encontré cosas. Pequeñas al principio, adjudicaciones de obra pública a empresas de amigos suyos. Comisiones disfrazadas de gastos de representación. Un fondo de pensiones paralelo para directivos que nadie declaraba. Nada espectacular. Nada que tumbara un imperio. Pero suficiente para empezar. Me dije que solo era curiosidad. Que solo quería entender. Pero en el fondo sabía que estaba midiendo el terreno. Que estaba calculando cuánto dolería si apretaba donde duele. Al amanecer. Cerré el portátil y me preparé un café solo. Muy negro.
Me miré en el espejo del baño, ojeras profundas. Barba de 2 días. La cara de alguien que ya no reconoce al hombre que fue. Pensé en rendirme. En aceptar la derrota y buscar un trabajo de vigilante nocturno o de repartidor. Cualquier cosa que me permitiera llegar a fin de mes. Pensé en el silencio que había mantenido durante años cada vez que Carlos se llevaba el mérito de mis proyectos. Cada vez que me pedía flexibilidad para salvar su culo. Y entonces entendí que el silencio no salva a nadie. Ni a mí. Ni a los que vendrán detrás. Decidí que no iba a gritar. No iba a montar un escándalo. Iba a ser paciente. Observador. Preciso. Como cuando calculaba estructuras, carga. Resistencia. Punto de ruptura. Carlos Mendoza cree que me ha eliminado del tablero. No sabe que acabo de convertirme en la pieza que mueve en la sombra. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención que me sorprendió incluso a mí mismo. Me levantaba a la misma hora. Me duchaba. Me vestía con la camisa planchada como si siguiera yendo a la oficina. Ana me miraba con preocupación. Pero yo le decía que estaba buscando alternativas. Que tenía entrevistas. Mentira piadosa. Lo que hacía era sentarme frente al ordenador y ordenar la información que había recopilado durante años sin darme cuenta. Carlos no era un monstruo de película. Era un hombre inteligente. Ambicioso. Con una familia que presumía en las cenas de Navidad de la empresa. Tenía una hija estudiando en Boston. Un ático en Salamanca y un golf handicap que exhibía como trofeo. Sabía rodearse de gente útil y deshacerse de ella cuando dejaba de serlo. Yo había sido útil durante 2 décadas. Ahora era un riesgo contable. Revisé los correos antiguos y encontré el hilo que necesitaba, en 2018. Cuando la empresa pujó por la ampliación del aeropuerto de Barajas. Carlos había cerrado un acuerdo paralelo con una subcontrata propiedad de su cuñado. La factura inflada ascendía a casi 2 millones. Yo mismo había firmado parte de los albaranes. Confiando en que todo estaba en regla. Ahora veía las anotaciones a mano, conceptos varios que no correspondían a nada real. No actué de inmediato. Copié todo en un disco externo. Lo encripté y guardé una segunda copia en una caja de seguridad del banco. Luego empecé a observar sus rutinas. Carlos seguía yendo al club de golf los sábados por la mañana. Almorzaba los jueves con el consejero delegado en el mismo restaurante de siempre. Y tenía una reunión mensual con el responsable de recursos humanos. Laura Díaz. La misma que me entregó la carta de despido con cara de circunstancias. Pensé en enviarle un anónimo. En amenazarle directamente. Pero eso sería torpe. Carlos era listo, borraría pistas. Contrataría abogados. Me demandaría por extorsión. No. Tenía que ser más sutil. Tenía que usar las mismas reglas que él usaba, las del sistema. Una mañana. Mientras tomaba café en la cocina. Ana me preguntó si iba a demandar. Le dije que sí. Que había hablado con un abogado. Otra mentira. No quería involucrarla todavía. No quería que viera en qué me estaba convirtiendo. Por las tardes salía a caminar. Pasaba por delante de la sede central en Paseo de la Castellana. Miraba las ventanas del 5º piso donde estaba su despacho. Me imaginaba su cara si supiera que yo sabía. Me imaginaba el momento en que todo su castillo de naipes empezara a tambalearse. Y sentía una mezcla extraña, satisfacción anticipada y un vacío creciente. Porque cada vez que planeaba el siguiente paso, sentía que perdía un trozo de mí. Una noche. Después de unas copas de más. Estuve a punto de llamar a mi antiguo compañero Miguel. El único que también había sido optimizado años atrás. Quería contarle. Quería compartir la rabia.
Pero colgué antes de que sonara el tono. No podía confiar en nadie todavía. La soledad era el precio. Al final del mes recibí la liquidación. El ingreso apareció en la cuenta. Una cantidad que parecía mucho dinero hasta que la dividías entre los años que te quedaban por vivir con una pensión menguada. Ana abrió la app del banco y soltó un bueno. No está mal. Yo asentí. Por dentro calculaba cuánto tiempo me daba eso antes de tener que vender la casa. Decidí dar el primer paso pequeño. Abrí un correo desde una cuenta nueva. Anónima. Y envié al Departamento de Auditoría Interna un documento escaneado. Una factura de 2018 con la anotación manuscrita de Carlos. Solo eso. Sin texto. Sin amenaza. Que ellos investigaran. 2 días después vi en LinkedIn que el auditor jefe había actualizado su perfil, nuevo reto profesional. Se había ido. Carlos empezaba a moverse. Sonreí por primera vez en semanas. No era venganza aún. Era solo el principio de la presión. La auditoría interna se activó con discreción. Como todo en esa empresa. Recibí la noticia por un antiguo compañero que aún trabajaba allí, reunión extraordinaria del comité. Nervios en la dirección financiera. Carlos había pedido explicaciones. Pero nadie sabía de dónde había salido la factura. Perfecto. Yo seguía mi rutina falsa, salía de casa a las 8. Volvía a las 6. Ana ya no preguntaba tanto. Había encontrado un trabajo a media jornada en una residencia y parecía aliviada de tener algo que hacer. Mis hijos llamaban los domingos. Preguntaban cómo iba la búsqueda de empleo. Les decía que bien. Que había buenas perspectivas. Mentiras que se acumulaban como polvo. Empecé a profundizar. Descubrí que el cuñado de Carlos no era solo un proveedor ocasional. Había una sociedad pantalla en Andorra que canalizaba fondos. Los estatutos estaban a nombre de un testaferro. Pero las transferencias coincidían con las fechas de pago de las obras públicas. Documenté todo. Horas y horas frente a la pantalla hasta que los ojos me ardían. A veces me detenía y me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Era justicia o simple rencor? ¿Valía la pena convertirse en alguien capaz de destruir la vida de otro? Pensaba en la hija de Carlos en Boston. En su mujer que organizaba cenas benéficas. Pensaba en mis propios hijos y en si algún día me mirarían distintos si supieran. Pero luego recordaba la frase de la carta de despido, causas organizativas y productivas. Recordaba la sonrisa de Laura Díaz al entregármela. Y seguía. El siguiente paso fue más personal. Me inscribí en el mismo club de golf con una oferta para nuevos socios. Los sábados por la mañana. Allí estaba Carlos. Jugando su partida habitual con los mismos directivos. Yo jugaba en el campo paralelo. Observando. Aprendí sus horarios. Sus comentarios. Sus debilidades. Una mañana lo saludé desde lejos. Me devolvió el saludo con sorpresa. Pero cordial. ¿Qué tal? ¿Javier? ¿Todo bien? Tirando. Carlos. Tirando. Sonreí. Él también. Ninguno de los dos sabía que el otro mentía. Una tarde recibí una llamada de recursos humanos. Querían concertar una reunión para explorar posibilidades de acuerdo transaccional. Traducción: Carlos estaba nervioso y quería comprar mi silencio con algo más de dinero. Decliné amablemente. Prefiero esperar a ver cómo evoluciona el tema. Dije. Silencio al otro lado. Esa noche bebí más de la cuenta. Ana me encontró en el sofá a las 3 de la mañana. Con el portátil abierto y los ojos rojos. Javier. ¿Qué te pasa? Preguntó. Le conté parte. No todo. Le dije que tenía pruebas de irregularidades y que había avisado internamente.
Me miró asustada. ¿Y si te demandan? ¿Y si te pasa algo? La abracé. No va a pasarme nada. Solo quiero lo que es justo. Mentira otra vez. Ya no era solo justicia. Era algo más oscuro. Decidí escalar. Envié el mismo paquete de facturas. Ahora ampliado. A la agencia tributaria desde un cibercafé. Anónimo. Irreversible. Semanas después. Las noticias locales hablaban de inspecciones en varias constructoras madrileñas. Construcciones Iberia estaba en la lista. Carlos empezó a cancelar partidas de golf. Yo seguí yendo. La inspección de Hacienda cayó como un mazazo. La empresa emitió un comunicado interno, colaboración total con las autoridades. Traducción, pánico controlado. Acciones de la matriz bajaron un 8% en 2 días. Carlos dejó de aparecer por el club. Yo seguía observando desde fuera. Me llegaban mensajes de excompañeros, despidos encubiertos. Auditorías externas. El comité de dirección reunido permanentemente. Laura Díaz pidió excedencia. El cuñado de Carlos cerró su empresa por motivos personales. Una mañana recibí una llamada desde un número oculto. Era él. Javier. Necesitamos hablar. Su voz sonaba cansada. Sin el tono autoritario de siempre. Quedamos en una cafetería neutral. Lejos de la castellana. Llegué antes. Pedí un cortado. Me senté de espaldas a la pared. Cuando entró, lo vi más delgado. Ojeras marcadas. Se sentó frente a mí. ¿Qué quieres? Preguntó directamente. No quiero nada, respondí. Solo que se haga justicia. ¿Justicia? ¿Esto es por el despido? ¿También? Se inclinó hacia adelante. Te ofrezco el doble de la indemnización inicial. Y una carta de recomendación impecable. Desapareces y todo esto para. Lo miré fijamente. ¿Crees que esto es por dinero? ¿Entonces por qué? No respondí. No podía decirle que era porque había entendido que el silencio perpetúa el sistema que nos devora. Que si no actuaba yo, seguiría devorando a otros. Se levantó. Estás cometiendo un error. Javier. Esto puede volverse contra ti. Quizá, dije. Pero ya no tengo nada que perder. Se fue sin despedirse. Esa noche no pude dormir. Ana me encontró llorando en la cocina. Por primera vez le conté todo. Me abrazó sin juzgar. Sea lo que sea que hagas. Hazlo sabiendo que ya no eres el mismo. Dijo. Tenía razón. El Javier que entró en esa empresa hace 20 años había muerto el día del despido. El que quedaba era alguien más frío. Más calculador. Y más solo. Decidí dar el golpe definitivo. Preparé un dossier completo, facturas. Transferencias. Correos. Beneficiarios finales. Lo envié a un periodista de investigación de un medio nacional que había publicado casos similares. Anónimo. Por supuesto. 2 semanas después salió la noticia en portada: irregularidades millonarias en adjudicaciones públicas. Construcciones Iberia en el ojo del huracán. Nombre de Carlos en el subtítulo. La policía registró la sede. Carlos fue citado como investigado. Yo leí la noticia en el bar de siempre. Con el café enfriándose en la mesa. Sentí alivio. Y vacío. El caso avanzó rápido. La Fiscalía Anticorrupción tomó el relevo. Carlos fue detenido preventivamente por riesgo de destrucción de pruebas. Las imágenes en televisión, él saliendo del juzgado con chaqueta sobre la cabeza.
Su mujer llorando en el coche. La empresa anunció suspensión de pagos. Cientos de compañeros en la calle. Esta vez de verdad. Me llegaron mensajes de algunos, ¿sabías algo? No respondí. Ana y yo hablamos mucho esos días. Ella quería que parara. Que nos fuéramos lejos. Que empezáramos de cero con lo poco que teníamos. Ya has ganado. Javier. Déjalo. Pero yo sabía que no había ganado nada. Solo había arrastrado a otros al barro conmigo. Una tarde me llamó un número desconocido. Era la hija de Carlos. Desde Boston. Señor Ruiz. Soy Elena Mendoza. Sé que usted está detrás de todo esto. Su voz temblaba de rabia y miedo. Mi padre está destrozado. Mi madre ha tenido que ingresar. ¿Estás satisfecho? No supe qué decir. No era personal, respondí al fin. Repitiendo sus palabras. Colgó. Esa noche tuve el primer ataque de ansiedad. Me desperté sudando. Con el corazón desbocado. Pensé que me moría. Ana llamó al SAMUR. Me hicieron pruebas, nada físico. Estrés severo. Dijo el médico. Me recetó pastillas. No las tomé. Seguí las noticias. El juez imputó a Carlos por malversación. Cohecho y blanqueo. La empresa quebró definitivamente. Los acreedores se lanzaron sobre los restos. Yo cobré el paro. Una miseria. La pensión mutilada llegó, 1.200 euros mensuales. Ana aumentó sus horas en la residencia. Vendimos el coche grande. Los antiguos compañeros me evitaban cuando me cruzaba con ellos por el barrio. Alguno me saludaba con frialdad. Entendía por qué. Una mañana recibí una carta certificada, citación como testigo en el procedimiento. Tendría que declarar. Pensé en negarme. En desaparecer. Pero ya no había vuelta atrás. Me miré en el espejo, más viejo. Más delgado. Los ojos apagados. El hombre que había creído en la lealtad corporativa ya no existía. En su lugar quedaba alguien que había aprendido que la justicia tiene un precio que nadie te avisa. Y lo estaba pagando. Declarar fue peor de lo esperado. El abogado de Carlos intentó desacreditarme, ¿no será que actúa movido por el rencor tras su despido? El fiscal mostró los documentos que yo había filtrado. Carlos me miró desde el banquillo, no había odio. Solo cansancio. Como si entendiera que ambos habíamos perdido. El juicio duró meses. Al final lo condenaron a 6 años. La empresa se liquidó. Él perdió todo, casa embargada. Cuentas congeladas. Familia rota. Yo seguí viviendo. Ana y yo nos mudamos a un piso más pequeño en las afueras. Ella encontró consuelo en sus nietos. Yo caminé mucho. Solo. Pensando. A veces me pregunto si valió la pena. Si 20 años de trabajo merecían esta destrucción mutua. Si el silencio habría sido peor o mejor. No tengo respuesta. Una tarde. Paseando por el Retiro. Vi a un antiguo compañero empujando el carrito de su nieto. Me saludó con un gesto neutro. Pasé de largo. El sol se ponía rojo sobre el estanque. ¿Era yo el vengador o solo otro damnificado más del sistema? No lo sé. Y quizá esa sea la verdadera condena.